bendición estar hoy en la casa de Dios. Amén. Vamos a ir al Evangelio de Mateo en el capítulo 7, versículo 12. Amén. Mateo capítulo 7, versículo 12. Y dice la palabra: así que todas las cosas, ¿están conmigo? Que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también hacer vosotros con ellos. Porque esta es la ley y los profetas. Amén. Este verso nos enseña a nosotros que la forma en que nosotros tratemos a nuestro prójimo es importante. La forma en que nosotros le hagamos a los demás para Dios es importante. ¿Por qué? Porque hay otro verso que dice: ámate a ti mismo. Amén. Entonces, ese verso es paralelo a este, lo que usted quiere que hagan con usted. Amén. Entonces, digamos un ejemplo: todos los que me han visitado alguna vez en la casa saben que yo les doy café. ¿Por qué? Porque yo tomo café. Y para mí, ofrecerle café a alguien es una expresión de amor, es una expresión de servicio. Amén. Porque cuando yo voy a un lugar, a mí me gusta que me den café. Amén. Entonces, yo hago con el que llega a mi casa lo que yo quisiera que hicieran conmigo. Amén. Entonces, esto es un principio que nos habla de una decisión. Y tenga presente esta palabra en esta tarde: decisión. Amén. Porque nuestras decisiones en el presente determinan la victoria o la derrota en el mañana. Amén. Entonces es importante este principio: hagan con todos como quieren que hagan con ustedes. En otras palabras, amen a su prójimo como a sí mismo. Amén. Porque la expresión, la ley y los profetas, está hablando de amar a Dios y a su prójimo. Es un paralelo. Amén. Verso 13 dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Qué maravilloso entender esta parábola del Señor. Amén. Porque el Señor Jesucristo describe que hay puertas y hay caminos. Amén. Y en el idioma griego la palabra puerta significa oportunidad. Entonces quiere decir que hay oportunidades que llegan a tu vida y a mi vida, que vienen alineadas a la voluntad de Dios para usted. Amén. Pero la palabra camino en el idioma hebreo es Torah. Porque Torah es instrucción, es ley, es camino y es dar en el blanco. Entonces la palabra camino aquí nos habla de una instrucción, de una enseñanza. Entonces significa que hay oportunidades para poner en práctica la instrucción que ya tenemos. Amén. El camino ancho es el fácil
Diga facilito. Fácil. Todos hoy son creyentes. Popular. Pero lleva a la destrucción. ¿Por qué? Porque, mis amados, el cristianismo no ha cambiado al cristianismo del primer siglo. Porque Dios no ha cambiado. Amén. Él sigue siendo el mismo. Su palabra sigue siendo la misma. Pero cuando hay personas que enseñan un cristianismo fácil, donde todo es permitido, entonces están mandando a la gente a la destrucción. El camino angosto es el difícil, porque exige sacrificio de parte tuya, de parte mía, pero es el que lleva a la vida eterna. Amén. Porque el camino ancho es el cristianismo fácil. Hago las cosas como a mí me parece. Ajá. Porque Dios a mí tiene que entenderme. No, Dios a ti no te va a entender. Él ya dio su palabra y tenemos que obedecer. Amén. 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 El camino angosto implica sacrificio, porque implica morir a nosotros mismos. Amén. Y entonces esto es muy importante. ¿Por qué? Porque esto representa, diga, representa que yo tengo una elección. En el lado derecho, el camino angosto que me llevará a la vida eterna. En el lado izquierdo, o mi izquierda, el camino ancho que me llevará a la condenación eterna. Es por eso que como creyentes, ustedes que están aquí, Amén. y los que vean esta enseñanza, porque me he dado cuenta que bastante gente lo está siguiendo, la gloria para Dios, Amén. tendrán que tomar una elección. Una elección. Porque como le digo, la puerta habla de una oportunidad en el idioma griego, y camino habla de una instrucción, de una enseñanza en el idioma hebreo. Entonces significa que en la vida que usted y yo vivimos hay obras predestinadas que nos pondrán a prueba a ver si nosotros practicamos lo que aprendemos. Porque comenzamos diciendo, hagan con otros como quieren que hagan con ustedes. Entonces es una elección suya entre el egoísmo mundano y la obediencia a Dios. Porque el egoísmo es que yo hago las cosas como yo pienso, y Dios tiene que entenderme. El otro día escuché a alguien decir que había que actualizarse a la época. Y yo escuché, pero hubo un punto que no me gustó. Cuando dijo que había que orar un minuto. Cuando la palabra a mí me enseña que las oraciones eran largas, las madrugadas enteras. Sí, Señor. Cuando la historia de los avivamientos me enseña que hombres y mujeres oraban incansablemente para que viniera el despertar. Entonces, uno toma lo bueno y desecha lo que le parece mal. Sí, Señor. Sí. En un mensaje. El camino ancho es espacioso. Es la puerta amplia. Es un camino fácil por donde todos transitan.
soy cristiano aunque no tengo una vida de oración. Soy hijo de Dios aunque nunca adoro. Soy una persona que Dios usa para hablarle a otros aunque no conozco la palabra. Nunca he sido discípulo. Nunca he aprendido. Lo que tengo son años de visitar las iglesias y cuando me fui dijeron gracias a Dios que se fue. Sí, hermano. Mis amados, yo sé que este tipo de predicación no me va a ser popular a mí, pero yo debo obedecer lo que el Espíritu a mí me dice. Sí, Señor. Amén. Y la puerta amplia y el camino fácil es por el que quiere ir todo aquel que se llama hijo de Dios. El problema es que el árbol da frutos. Sí, Señor. El árbol da frutos. Sí, amén. Y no se trata tanto de lo que otro vea. Se trata de que usted vea si el fruto que usted está dando es el que la palabra dice. Amén. Amén. Entonces diga, es facilito Es facilito. transitar por donde va la mayoría. ¿Por qué? Porque hoy en día existe un cristianismo que se caracteriza por la falta de reglas. No, yo hago como Dios me dijo. Egocentrista. Porque es lo que Dios le dijo. Pero ¿qué pasa si lo que Dios le dice es contrario a lo que dice la palabra? Ajá. Yo recuerdo la primera vez que yo fui a México. Me llevaron a un lugar y había una hermana muy amable, muy linda persona. Nos llevaron a comer taquitos después de un culto que tuvimos y terminamos en la casa de los hermanos. Yo pensaba que íbamos a tomar café. Y entonces recuerdo que la señora me decía, dígame que sí, hermano profeta, la palomita se puede, dígame que sí. Y yo volví a ver al pastor y le digo, ¿qué es la palomita? Y entonces él me dice, mejor dígale que no. Entonces yo le dije, yo creo que no, hermana. Me dice, no, no me diga que no se puede. La palomita es una bebida alcohólica. Y ella se tomaba la palomita y Dios le hablaba. Yo no sé cuál Dios, pero con ese ejemplo de la palomita, le pregunto, ¿cuántas veces usted quiere que Dios acepte las cosas suyas? Como aquella hermana quería que Dios aceptara la palomita, porque ese es el egocentrismo nuestro. Dios tiene que sujetarse a nosotros. No, la palabra dice una cosa, lo decía Erika el miércoles, cuando explicaba lo de Talita Cum, es una orden. Dios no habla pidiendo, Dios ordena, es soberano. Amén. Amén. Entonces, mis amados, yo lo que quiero es que usted medite. Si usted toma las decisiones en acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, ahora, ¿cómo las va a tomar si ni las conoce? El 70% del cristianismo, según las estadísticas, decía un pastor en la reunión de la fraternidad, no conoce la palabra. Entonces yo quiero que usted entienda algo. El reino de Dios y todo realmente en nuestra vida depende de nuestras decisiones. Nuestras decisiones.
El camino angosto y estrecho es la puerta o senda difícil de hallar y transitar. ¿Por qué? Porque implica una vida de servicio a los demás. No es cuando te da la gana. O no es que servimos al bigote de una forma, pero al pelón le damos la patada. Porque es a todos. Es una vida de servicio. Es una vida de fe. Y no la fe natural que todo ser humano tiene, sino la fe de Dios. Es una vida de obediencia a lo que dicen los predicadores, no, a lo que dice la palabra de Dios. Ahora, si un predicador te habla de acuerdo a la palabra de Dios, entonces obedece. Porque es la palabra del Señor la que te transmite vida. Y obediencia a lo que la palabra enseña nos va a llevar a un punto, Isaac, donde nos va a volver enemigos del sistema del mundo. Porque dice la palabra que no hay amistad entre el mundo y Cristo. Amén. Amén. Entonces yo quiero sembrar en ustedes esto. Son dos caminos, pero no son caminos literales, no son físicos, son estilos de vida. Porque es nuestra decisión. Si nosotros nos guardamos para Dios, si nosotros le buscamos. Si usted que me escucha aquí, Amén, y usted que me ve en el YouTube, está tranquilo con su conciencia, tan solo disfrute la enseñanza. Pero si lo que voy a comenzar a decir a usted le va a incomodar, es que esta palabra es para usted. amén, Señor, amén. El estilo de vida depende de lo que está establecido en la palabra de Dios y no de las corrientes populares evangélicas que algunos predican y meten al mundo, a la iglesia, con tal de tener seguidores. En Juan capítulo 10, verso 7, dice: volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes vinieron antes de mí, son ladrones y asaltadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. La enseñanza de Cristo es una, está escrita. Los que enseñamos tenemos la gran responsabilidad de alinearnos a lo que Él dijo. Señor, amén. Por eso usted tiene que tener cuidado lo que usted escucha, porque no todo lo que usted escuche es palabra de Dios.
Siempre lo he dicho y lo repito, por eso que Dios le da una autoridad a uno para que se le enseñe. Porque el que anda como el judío errante, metido en todos lados, se confunde. O en el peor de los casos, pasan los años y no hay crecimiento. Siempre la misma persona, siempre las mismas mañas, siempre la misma sinvergüenzada. Señor. ¿Por qué? Porque es una decisión. Entonces significa que hay salteadores. Hay enseñanzas que no provienen del Señor. Y tenemos que tener cuidado. Porque dice que el que entra por la puerta, o sea, la enseñanza de Jesús, ese entrará y saldrá y hallará paz. En otras palabras, ese seguirá entrando y saliendo de Cristo y siempre hallará paz, porque estará creciendo. Ese siempre será un discípulo, estará aprendiendo. Es estrecha. Esto no significa que sea difícil ser cristiano, diga. No significa eso. Diga, significa que solo hay una forma de seguir a Cristo. Y otras que muchos se han inventado. Muchos quieren explicar que hay muchas maneras de vivir la vida. Pero la palabra me enseña que solo hay un camino. Y es Jesús. Amén. Creer en Jesús es el único camino al cielo, porque solo Él murió por nuestros pecados y nos hizo justos delante de Dios. Vivir a su manera nunca resultará fácil, porque implica morir a mi ego. Pero es lo mejor, lo más correcto, lo más bueno que podemos hacer. Entonces, para vivir a su manera no solamente basta con lo que nos enseña, es conocer la palabra. Pregúntese, examínese, ¿cuánto conoce usted de la palabra? Porque se trata de usted. Se trata de tu eternidad. Entonces hay un escenario, diga, dos puertas, una ancha, una angosta, dos caminos, uno ancho, uno angosto, dos destinos eternos. La perdición para siempre o la vida eterna por siempre. Dos grupos de personas, los muchos, los pocos. Una vez que se describe el escenario, Jesús enseña con esto que lo que ha venido enseñando desde el principio es lo que Él quiere que practiquemos. Cuando Él dice la ley, esto es, la ley y los profetas, nos está hablando de amar a Dios, amar al prójimo. Amén. Mis amados, ¿cuántos saben que yo los amo? Amén. No quiero que salga de este lugar sintiéndose mal. Quiero que salga de este lugar meditando en cuál puerta has entrado. ¿Por qué camino estás andando? Porque dependiendo la puerta por la que has entrado, el camino en el que estés viviendo, así será tu destino eterno. Mis amados, mis amadas, yo quiero que ustedes escojan lo correcto.
pero no es lo que yo quiera. Cada uno de ustedes tiene su decisión. Cada uno de ustedes. Yo decidí seguir a Cristo hace mucho. Y me esfuerzo para hacerlo hasta el último día. Es una decisión todos los días. Porque a veces llama más la atención ponerse a ver una serie de alguna plataforma que ir a estudiar. A veces llama la atención otras cosas. Pero esto se determina por lo que tú escoges. La decisión es de cada uno. Y muchos no quieren enfrentarse a esta decisión, o creen que ya pasaron por ella hace años. Quiere que le diga algo que es una estadística triste. La iglesia de este tiempo es como la de los Corintios. Una iglesia que se está cociendo a fuego lento en jugos derretidos de su propia carnalidad. Cuando la iglesia perdió el interés por la santidad. Porque la Biblia dice que Dios es santo. Amén. Que con todo y bombas. Dios es santo, pero la pregunta es, ¿usted anda por el camino de la santidad? Porque una iglesia que no está dispuesta a ejercer disciplina para enseñar a la gente a buscar a Dios, entonces lo que enseña es libertinaje. Y sabe una cosa, el mundo no respeta. La sensualidad, la carnalidad es el mayor enemigo de la santidad de Dios. Y eso está destruyendo a la iglesia. No en todo lugar, pero hay mucha iglesia que hasta dan ganas de llorar los videos, donde algo como la danza, la exaltación a Dios se convirtió en mujeres haciendo bailes como de lambada, vestidas de una forma indecorosa, y ministros arrastrados también danzando con ellos. Donde no importa que la palabra diga que maldito el varón que se echa con varón, los establecen como ministros guías de rebaños. Donde la mentira se recibe. Las puertas y los caminos se parecen. Porque no hay mucha diferencia hoy en día entre la gente que visita las congregaciones y el mundo en la inmoralidad que se vive. Abortos, delitos de escándalos sexuales, violaciones, divorcios. Hoy suceden en las iglesias. Estafas, malas administraciones financieras.
¿Cuántos casos del pastor que se quedó con la más bonita de las miembros que llegaba a la iglesia? O de la pastora. Como si Dios no hubiera cambiado. El mayor acto de abominación delante de Dios es cuando muchos inmorales, idólatras y esclavos del pecado se levantan a adorar y se sienten satisfechos consigo mismos por cumplirle a Dios. Un rato, diga, un rato para Dios. Y el resto se deleita en sus propios caminos. ¿Por qué? Porque la adoración no es venir a cantar a la iglesia. La palabra adoración es lidiación. Y la primera parte donde aparece en la Biblia es en el caso de Abraham, cuando va a presentar a Isaac. Es cuando le das a Dios lo mejor, lo que más amas. Cuando le entregas a Dios lo que para ti era primero, para que Él sea primero. Pero hoy en día muchos dicen, ya yo pasé por ahí. Ya yo entré por la puerta estrecha, pero viven en el camino ancho. Si alguien aquí ha pensado, repito, examínese con la palabra. ¿Qué fruto está dando tu vida? Usted no puede convertir a nadie a la fuerza. Usted puede desgastarse predicándole a sus parientes, a quien usted quiera, que no se van a convertir. Pero qué diferente es cuando tienes la vida. Qué diferente es cuando tu vida es un testimonio. Porque cuando tu vida es un testimonio, la gente que te conoció y te conoce sabe que el Dios que tienes es verdadero. Amén. Entonces a veces hay que estar pendiente, porque en el momento menos pensado alguien te llama y necesita una palabra de Dios y tienes que estar listo a darla. Yo no estoy diciendo que no prediques, no. Yo lo que estoy diciendo es que la prédica sin el respaldo de la vida no produce nada. Pero el respaldo de la vida de Dios en ti, más la palabra oportuna, produce la salvación. Sí, amén. Entonces hay mucha gente que dice, no, ya yo entré por el camino angosto. ¿Será que como están viviendo es el camino angosto en su forma de búsqueda de Dios, en su forma de querer ser luz en medio de las tinieblas? Porque tristemente yo tendría que contestar a muchas personas que conozco, juzgando el fruto que he visto. Tú nunca pasaste por la puerta estrecha. La palabra de Dios nos enseña cómo reconocer quién pasó por la puerta estrecha. La victoria del creyente verdadero sobre la esclavitud del pecado. Romanos capítulo 8, verso 22. Pues sabemos que la creación entera gime y sufre hasta ahora dolores de parto. Amén. El sacrificar continuamente su carne. Romanos 6, verso 1. ¿Y qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados
Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte. Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. La muerte a las acciones nuestras, al yo que gobierna y no deja a Dios guiar la vida. Sabemos esto, que nuestro viejo hombre, no vuelva a ver a nadie, fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Porque el que ha muerto ha sido liberado del pecado. Si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, no volverá a morir, y la muerte ya no tiene dominio sobre Él. Porque en cuanto al que murió, murió el pecado, de una vez y para siempre. Pero en cuanto al que vive, vive para Dios. Así también ustedes considérense muertos para el pecado, vivos para Dios en Cristo Jesús. Algunos murieron al licor, murieron al purito, pero no murieron al ego. No murieron a su forma de hacer las cosas. Es que esa es la manera de Dios. Amén. Yo sé que esta palabra no es no va a provocar una gran alegría en ustedes. Pero yo quiero seguir con lo que el Señor inició con Eliguita el miércoles. Ella habló de un levantar. Amén. Yo quiero que usted entienda que si usted está viviendo el engaño de muchos, porque mis amados, aceptar a Cristo es morir al pecado. Morir al pecado implica morir al mundo. Es un proceso, yo lo sé. Y no estoy aquí para juzgar a ninguno de ustedes. Pero al que le cae el guante, que se lo plante. Porque usted tiene que, yo no soy el inspector calle para estar 24/7 detrás suyo. No, yo oraré por usted. Amén. Sí, amén. Pero usted tiene que ver y medir si usted está viviendo como la palabra lo pide. Porque se trata de usted. Usted un día va a partir de esta vida y mi trabajo en Dios es prepararlo a usted. Y yo tengo que decirle a usted que usted tiene que meditar. Repito, no es porque yo tenga 45 años de vida cristiana lo que a mí me da la salvación. Es creer en el sacrificio del Señor, pero además de eso yo tengo que ver qué fruto hay en mi vida, qué cambio hay en mi vida. Porque yo enseño, porque es el don de Cristo en mí, es una gracia que recibí.
otra cosa muy diferente en mi vida espiritual. Usted puede cantar, puede predicar, puede cocinar, puede danzar, puede hacer lo que usted quiera para Dios, porque son dones que Dios da. Sí. Otra cosa es que tengas la vida, porque solo Dios sabe cuánto Alex Hernández ha muerto. Pero Alex Hernández tiene la obligación por él mismo de medirse, de evaluarse si ha muerto. Así es. ¿O que usted cree que yo me quiero ir a la condenación eterna? ¿Usted cree eso? Yo me esfuerzo para obedecer. Entiendo el pacto de gracia, pero el pacto de gracia y el gran amor de Dios con el cual nos amó no anula mi obediencia. Así es, Señor. Y mi obediencia es a lo que está escrito. El vivir como un sacrificio vivo, agradable a Dios, transformando la mente diariamente a la voluntad de Dios. Romanos 12:1. Por tanto, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes, y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios y qué es lo bueno, aceptable y perfecto. Amén. Si yo no saco rato para meter palabras y ando rumiando todo el día, nadie lo hará por mí. Así es. Nadie lo hará por usted. Pero yo puedo traer un barril de aceite, de ese que huele a nardo, y echárselo si quiere, lo baño ahí. Eso no va a cambiar nada. Es tu decisión. Amén. Sí, Señor. Señor, amén. Vivir bajo la guianza del Espíritu Santo y no caer en los pecados y la tentación cotidiana. Gálatas 5:16. Digo pues, anden por el Espíritu y no cumplan los deseos de su carne, porque el deseo de su carne es contra su espíritu y el de su espíritu es contra su carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que ustedes quieren. Pero si son guiados por el Espíritu de Dios, ya no están bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, y estas son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidia, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es su decisión. Es que yo soy indio como mi abuelo y mi papá. Es que yo soy Ramírez. Los Ramírez, aquí el que me la hace, me la paga. ¿Cuántos entienden? Señor. Es que yo soy Palma y el que me la hace lo palmo. ¿Ah? ¿Cuántos entienden? Amén. Mujer de cuidado. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo Jesús
Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Amén. Entonces, el camino del discípulo es costoso. No el camino de todos los cristianos y los creyentes, no. El camino de los cristianos y los creyentes es una cosa. El camino de los discípulos, de los hijos discípulos, es otra cosa. ¿Por qué? Porque el hijo discípulo se va a enfrentar a las áreas de su vida que la tentación, el mundo, el diablo quiere utilizar contra él. Y vencerse a uno mismo en áreas implica morir. Negarse a uno mismo, tomar la cruz y crucificar la carne. Diga, cada día, Cada día. cada día. Cada día. Esto no es por apariencia. Mis amados, recuerden esto. No es los muchos. Es los pocos. Los muchos van por el camino amplio. Hay enseñanzas y mandamientos de hombres, hay enseñanzas demoníacas, hay pensamientos. Ten cuidado de lo que oyes. Porque como dije, yo no voy a estar 24/7 detrás suyo. Usted es responsable. Y el que enseña, tenga cuidado de lo que enseña. Porque si usted se tuerce, va a torcer al que lo escucha. Y si usted se condena, va a condenar al que se escucha. Sí, Señor. ¿Cuántos entienden? Amén. El camino angosto es de hijos discípulos. ¿Por qué? Porque el hijo obedece al padre. El discípulo hace lo que su maestro le dice. Sí, Señor. Amén. Póngase de pie. Levante sus manos. Padre, yo declaro que la puerta de la salvación está abierta. Y contrario a lo que piensan algunos, los que estamos aquí, si nos disponemos, la hallaremos. Porque hallarla no es solamente aceptar a Jesús. Aceptar a Jesús es como la entrada, Señor, al camino. Es como aquel que entra por la escuela o por la universidad, pero tiene que llegar a su clase y sentarse y recibir la instrucción. Y luego poner en práctica lo aprendido. Señor, tú nos has dado un ADN espiritual. Despierta el oído que esté adormecido. Los que están aquí, los que escuchen esta enseñanza. Despierta el ojo que está cerrado. Despierta la visión. Activa, Señor, la naturaleza divina. Que nosotros podamos profundizar cada día, en una búsqueda más íntima contigo. Señor, como atalaya, he anunciado la palabra y yo limpio mis manos de la sangre de todos los que están aquí, los que me escuchen.
Yo me declaro libre, porque cada uno tiene que tomar sus decisiones. Yo bendigo, Señor, esta reunión. Levante sus manos. Levante sus manos.